las personas, tantos cristianos ahí interesados en escudriñar las Escrituras. Vamos hoy día con el hermano Mario en el capítulo 5. También vamos a entrar en el capítulo 5 en el jueves, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a leer un poquito aquí y vamos a hacer participar un poco a algunos hermanos para que vayamos leyendo, entrando en materia en el capítulo 5. Entonces, vamos a pedir ahí al hermano Edwin, que está ahí, por favor, si puede leer capítulo 5, verso 1 al 4. Gracias, hermanito. La palabra del Señor dice en Daniel 5:1 al 4. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebían vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajese los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos y el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Muy bien, gracias, hermanito. Mire, hermano Mario, estos días estaba conversando con mi señora porque había leído todos estos capítulos, vuelta a leerlos otra vez y todo eso. Y le digo, yo, ¿sabe qué? Voy a cambiarle el título al libro de Daniel. Le voy a poner el libro de los sueños y las revelaciones, porque hay varios sueños y hay varias revelaciones. Y no solamente de Nabucodonosor, de Belsasar, sino también los sueños de Daniel, que uno ya puede ver más adelante, capítulo 9 en adelante. Pero yo me quiero quedar con esto un poquito, a ver a qué conclusión llegamos cuando dice que tomaron los vasos ya de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Eh, estos vasos y estos elementos que habían traído, que eran santificados para Dios, porque Dios los había mandado a hacer y todas las cosas tenían un propósito en el plan divino. De manera que esto fue un sacrilegio, ¿no? Sí, hermano. De hecho, se dice que la costumbre antigua era que cuando un reino conquistaba eh, otra nación, generalmente saqueaban sus artículos sagrados, pues, ¿no? Pero en muestra de respeto por el Dios que estaba del pueblo que ellos están saqueando, acostumbraban a tomar esos utensilios y meterlos en el templo de los dioses de los que habían tomado el control, ¿no? El rey Nabucodonosor mostró ese respeto, ¿verdad? Cuando tomó esos utensilios, pero no los fundió, no los malutilizó, sino que fue y los guardó también en el templo de Bel, de Marduk, pues. Entonces, cuando, cuando este rey viene y toma esos vasos, esa costumbre de respeto hacia el Dios que ellos del pueblo que habían dominado, básicamente era una muestra de soberbia, de irrespeto hacia el Dios que representaban esos vasos que estaban consagrados para el servicio a Dios. Entonces, como el rey que los tomó, el Nabucodonosor, los guardó y no les, o sea, no irrespetó al Dios del cielo al mal usar esos vasos, pues Dios bendijo al rey Nabucodonosor
Pero en el caso de Belsasar, resulta que bajo el efecto, pues como dice, del licor, posiblemente animado, ya ya tenía posiblemente algunos tragos encima, pues eso fue una muestra de respeto, porque por otro lado, él no necesitaba esos vasos, ¿ok? Ellos están bebiendo ya, hermano honesto. Pero, hermano, es cierto, Alex, pero también lo mal usó, aparte de, de tomar los vasos que eran y los utensilios que eran sagrados, porque pertenecían a Dios, los usó para adorar a sus propios dioses. Así Y, es. y- y eso constituyó un pecado, para mi gusto, doble pecado en ese sentido, ¿no? Y creo que también esto nos deja una enseñanza a nosotros en cuanto a que las cosas que son de Dios deben ser siempre dedicadas y consagradas para Dios y no debemos darle el mal uso que por muy, digamos, a ver cómo lo puedo decir, por muy bondadoso que parezca el uso que le va a dar uno, ¿ya? Si no está aceptado por Dios, entonces no se debe usar nomás. ¿En qué caso estoy pensando? A lo mejor me voy a ir por otro lado, pero un poquito nomás. Pero un poquito nomás. En caso de las ofrendas, no sé si... Caso de las ofrendas, exactamente. O como me preguntaron hoy, hermano, un hermano me hizo una pregunta, que si estaba bien darle los elementos de la cena a los inconversos. Entonces, yo le expliqué, pero finalmente le pregunté en qué parte de la palabra tiene autorización para darle esos elementos a los inconversos. Y ahí se lo dejé. O sea, hay cosas que son sagradas, consagradas, hermano. Y nosotros debemos tener mucho cuidado, porque a veces este rey eh, por el efecto del alcohol, que ya sabemos que las personas cuando están bajo el efecto del alcohol se vuelven imprudentes, se vuelven soberbios, quieren mostrar, pero a veces en la iglesia del Señor estamos buscando otras alternativas. La ofrenda la queremos usar para cosas que Dios no ha ordenado y a veces pues tampoco le damos el valor que tienen los elementos de la cena y lo que representa la cena del Señor, porque entonces queremos que las personas no se vayan de la congregación, los visitantes. Entonces hay muchas cosas que son de Dios, que están consagradas a Dios y que nosotros debemos tener cuidado de cómo le estamos dando uso, pues. Y es un buen ejemplo, como dice usted, para nosotros. Y habría más cosas que uno podría mencionar, pero lo que nos muestra acá es que eh, Dios es muy delicado con las cosas que son de Él, pues. Y a veces nosotros los hombres no le damos el mismo valor que para Dios tiene, pues. ¿Ok? Entonces, lamentablemente, pues este rey dice que bajo los efectos del alcohol, pues lo que hizo fue faltarle respeto a Dios. Primero, como retándolo, pues pareciera que fuera un reto, porque no tiene ninguna lógica, hermano, sino solamente el efecto del licor que estuviese haciendo eso, porque no necesitaban vasos. Me imagino que lo que quería era demostrar su poder delante de los 1000 príncipes que estaban con él, o sea, los 1000 gobernadores y sus mujeres, concubinas, sus reinas, y sencillamente se equivocó, pero tremendamente. Eso, hermano. Es un menosprecio tremendo hacia la Oh, autoridad divina. así es. Esa es la verdad. Y como decíamos, o sea, tenemos que tener mucho cuidado. Siempre me recuerdo cuando pasan estas cosas así, que de lo que dice ahí la escritura en Romanos 15:4, cuando dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y aquí hay una enseñanza. Aquí hay una mala acción, pero que nos deja una buena lección a nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido de no repetir la historia. Porque Así es. muchas veces como que perdemos de vista el pasado, ¿no? Y miramos el presente y se acabó. Pero ahí en la historia nuestra hay mucha enseñanza, en la historia humana, digo, que nos ayuda a nosotros eh, para respetar los propósitos y los planes de Dios y no hacer lo que Dios eh, ha prohibido.
Y esto estaba prohibido, que alguien tomara esos vasos si no tenían un propósito. Y ese propósito debía cumplirse. Pero aquí el hombre altivo, arrogante, posándose de poderoso, ¿ya? Entonces va a hacer mal uso de lo que Dios ha dedicado para su adoración, para su servicio. Dice entonces, no sé si tiene algo más de eso, hermano. Sí, Dice, bueno, perdón, ah, perdón. adelante, adelante. Lo interesante acá, hermano, es que este, no se sabe por qué estaban celebrando, ¿no? Porque apenas unos días antes, ya Ciro el persa ya le había derrotado el ejército de Babilonia en un lugar que se llama Opis. Este, ellos se están dando cuenta que había un ejército muy poderoso que estaba enfrentando a Babilonia. Eh, ellos dicen algunos que era posiblemente un festival que hacían de una fiesta, o también era una manera como el rey, porque se ve que era un hombre imprudente, no sensato en la hora de pensar, pensaba que podía demostrar la confianza y el poder que tenía, pues. Sin embargo, mientras ellos estaban bebiendo, la historia secular dice que el rey persa, los medopersas, juntamente con su ejército, desviaron el caudal del río Éufrates y abrieron, por donde pasaba por medio de la ciudad, abrieron un espacio por donde entrar, y eso fue pues el fin de Babilonia. Entonces, pero vino por mano de Dios como castigo a este rey rebelde. Eso, ¿no? Así es, hermano. Dice el verso 5. Vamos a leer un poco más hoy día, ¿ya? A ver qué nos puede ayudar a leer. Alguien que no haya leído. Eh, Hermana Silvia, ¿puede ayudarnos a leer, por favor? Capítulo 5, Sí. sí, Uno, verso 5 en adelante. en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus hombros y sus rodillas. Daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz: hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será él tercer señor en el reino. ¿Hasta ahí? Siga, por favor. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Gracias, hermanita. Muchas gracias. Vamos a seguir un poquito porque quiero llegar al verso 18. Lo tengo marcado ahí porque hay una cosa interesante para mí. ¿Terminamos en el 13? Sí. A ver quién puede leer. ¿Quién más nos puede ayudar? Hermana Mayra, por favor. Bien, entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel
de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Hasta ahí, hermanita, gracias. Hermano Mario, bueno, ya vemos que aquí va a salir nuevamente al escenario, a la escena, Daniel, porque es el único que está capacitado y preparado por Dios para poder revelar que los secretos de Dios solamente, sí, de Dios solamente Dios los puede revelar, y lo está haciendo por medio de Daniel. No hay otra persona que esté preparada para hacer eso, según lo ha dicho Dios. Ahora, el rey veo que está haciendo una oferta, ¿ya? Una oferta de que la persona que revele esto será vestida de púrpura con un collar de oro y que llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Y no se lo ofreció solamente a los magos, a los sabios que tenía él, sino también se lo ofrece a Daniel. Pero a mí me llama la atención de Daniel, la respuesta de Daniel. Dice, entonces Daniel respondió, verso 17, y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tu recompensa a otro. Una cosa, es una cosa. O sea, aquí no corre este tipo de negocios como la simonía en el capítulo 8 del libro de los Hechos, ¿ya? Que quería comprar los dones de Dios con dinero. Y lo otro que veo en este versículo dice: leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Entonces, también va a usar un tiempo pues se va a tomar un tiempo para leer la escritura y para hablarle, para predicarle. El rey me da la idea como que está humillado, y Daniel tiene el control de toda la situación y le va a predicar leyendo la escritura. Me parece una respuesta, pero contundente, delante del rey. No sé qué piensa usted en eso. Sí, o sea, el rey quería premiar a quien le diera la respuesta a lo que acababa de pasar, lo que acababa de ser escrito, y la oferta era que lo iba a hacer el tercer señor del imperio. Hay algo que nos muestra la historia, que Belsasar era hijo de Nabonido, que era el verdadero rey en ese momento. Claro. Lo único es que estaba enfermo, y entonces el hijo era corregente, o sea, realmente el hijo era el que estaba gobernando, pues, en todo el reino. Entonces, cuando el primer señor era el padre, el segundo era él, y el tercero iba a ser aquel que revelara el sueño, Correcto. la escritura, perdón. Entonces, él está haciendo una oferta, pero Daniel entiende que las cosas de Dios, las cosas sagradas, la revelación, no tiene precio, pues. Entonces le No hay dice negocio. que sí, que los premios, o sea, lo que me está ofreciendo sea contigo, pues. No hay negocio con eso, no hay nada que yo pueda recibir. Y me está viniendo a la mente el con el hombre Naamán y el ayudante de Eliseo era, sí, Eliseo, ¿no? Nada más en Sirio, capítulo Sí, 5, pero, primera pero el rey. ayudante que fue y tomó Sí, los premios y le cayó la lepra encima, pues por correcto. mandato del profeta, pues, porque lo que había hecho el profeta no tenía ningún precio, pues él no estaba dispuesto a recibir nada de parte
de Naamán, pues. Entonces, lo interesante acá es que, retomando un poco lo que dice, pues, es que en ese mismo momento que ellos estaban tomando con esos vasos, apareció una mano, pues. Ahora, no fue ni un ángel, no fue algún ser celestial, sino simplemente una mano escribiendo una pared, pues. Eh, el, el terror que le dio al rey fue tan grande que le pegaba las rodillas una contra otra, pues. Realmente estaba aterrorizado por lo que estaba viendo, pues. Es tan asustado que inclusive perdió fuerza, vigor, pues, y todos estaban ahí mirando también la misma escritura, pues. Eh, la reina que entró, pues posiblemente se piensa que es la reina madre, porque ella no estaba en el banquete y entró sin el protocolo que había, y ella evidentemente conocía o había oído hablar de Daniel, porque ella lo nombra como Daniel, o sea, dice Daniel, que tu padre le puso Belsasar, pues. Entonces, aquí viene la parte interesante, porque efectivamente, como usted estaba diciendo, hermano, el único que podía hacer esa revelación era Daniel. No había otro hombre en Babilonia que lo pudiera hacer, sino aquel que Dios, a quien Dios le diera ese don o esa habilidad. Bueno, dije sueño, no la escritura, perdón. La escritura. Entonces, era solamente Daniel o Belsasar el que podía dar. ¿Cómo? Eh, quien podía dar esa revelación, pues. Entonces, cuando dice que el rey palidició, hermano, es que cambió de color prácticamente. Se le fue la sangre de la cara, pues, del terror que tenía, pues. Entonces, lo que vamos viendo acá es que efectivamente, la soberbia de este rey, pues hizo que Dios le enviara esa escritura. Se dice que la mano representaba, en aquel entonces, se dice que cuando se derrotaba un ejército, una manera de contar a los muertos era cortarles las manos y después se recogían y se contaban las manos. Pero aquí había una mano que estaba viva sin cuerpo, pues era algo sumamente extraño. Y eso causó ese terror en el rey. Por eso fue que le ofreció esos premios a Daniel, pero Daniel dice que no le interesa, pues, no le importa, pues. Y Daniel pasa a explicarle las razones por las cuales Dios humilló a Nabucodonosor, ¿ok? Por la soberbia, por el orgullo. Y resulta que este rey también había caído en el mismo error, en el mismo pecado de Nabucodonosor, y ahora esa escritura tenía una sentencia para él y su reino y para Babilonia completa, hermano. Entonces, Sí, eso es lo que va a hacer ahorita, pues Daniel va a revelar esa escritura y les va a mostrar a ellos lo que Dios ha sentenciado por la soberbia de tomar los utensilios del templo, pues. Ciro el persa después los devolvió, hermano. Ahí las escrituras muestran cómo Ciro el persa lo devolvió, porque tenían respeto, pues. Tenían cierto temor, aunque no conocieran al Dios del cielo como tal. Sencillamente le faltó respeto al Dios Altísimo. Eso, hermano. gracias, hermano. Ahora Daniel va a explicar por qué razón le va a pasar lo que va a pasar y le trae a la mente, como usted estaba mostrando, el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor en el capítulo 4, en el verso 30, que lo conversamos el otro día, dice que habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Es lo mismo que le va a pasar a este. Este no aprendió de la historia de su padre, ¿ya? Y también orgulloso, arrogante, sacrílego, ¿ya? Violó toda la pureza, toda la santidad de las cosas de Dios y hizo lo que quiso. Pues bien, cada causa tiene su consecuencia, ¿verdad? Entonces, y la consecuencia es que va a perder el reino también. Entonces, yo había notado,
no hay negocio con los asuntos de Dios. Para mí el pensamiento de Daniel, no, las cosas de Dios no son comerciales. No, no se ganan. eh, la relación con Dios, la comunión con Dios, no se gana por medio de negociaciones que son ilegítimas, porque él no podía hacer eso porque estaría aceptando un, un regalo de un ser que había ofendido a Dios, ¿ya? Entonces, no está de acuerdo con eso Nabucodonosor. O sea, Daniel, a mí incluso me reí cuando estaba leyendo esta parte varias veces, porque como lo dice me imagino yo, decírselo a un rey así, hermano, es rechazar de plano, de lleno, la oferta. ¿Y quién le va a querer rechazar a un rey? Ahora, esto que hace Daniel no es una cosa, digamos, primera que ya había hecho. ¿Cuánto se llaman? ¿Cómo se llaman? Los amigos de Daniel. Eh, ¿Cómo se llaman los amigos? Me olvidé el nombre de ellos. Todos los días lo repito y ahora me olvidé. Sadrac, Mesac y Abednego también se fueron en contra del rey. También rechazaron y obedecer al rey y prefirieron ir al horno de fuego, en fin. O sea, estas personas eran personas, estos judíos, estos 4 jóvenes que tenían convicciones pero profundas, bien cimentadas. No era una fe, digamos, esporádica, una fe débil, raquítica, sino que una fe fuerte que los llevaba a hacer las cosas como Dios manda. Ellos tenían una convicción profunda. Y también yo creo que esta respuesta de Daniel, como la de sus amigos, deben servirnos a nosotros hoy día como un buen ejemplo de convicción, de fe, y que las cosas de Dios no se negocian. Muchas personas a veces vienen al reino de Dios, no sé si estará de acuerdo conmigo, y me voy a ir otro poquito para allá, para otro lado. Muchas personas vienen porque vienen a buscar las cosas de Dios, pero porque vienen esperando un mejor trabajo, vienen esperando a veces una relación social distinta, o vienen esperando conquistar el corazón de alguna persona que les interesa dentro de la iglesia, pero no es eso lo que debemos buscar cuando buscamos las cosas de Dios. Y cuando se hace eso, hay una fe endeble, una fe débil, ¿ya? Entonces, en cualquier momento y por cualquier causa, se abandona las cosas de Dios. Estos hombres, Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, eran personas que tenían convicciones profundas. Había entrado en ellos la fe en Dios. Y yo me acuerdo de cuando leo el capítulo, ahora me estoy acordando del capítulo 2, verso 14 del libro de Santiago, hermano, cuando dice, hermanos, esta fe, a ver si lo tengo aquí, si alguien lo tiene por ahí, primero que yo, Santiago 2, 14. A ver si lo tengo aquí. O sea, aquí está Santiago. Dice así, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Me equivoqué. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice, ¿podrá la fe salvarle si no hay obra? Estas son las obras que Dios quiere. ¿Cuáles? Aquellas de plena convicción, como la de Daniel, como la de sus compañeros, que no se dobla, que no dobla la rodilla ante las persecuciones, ante las presiones que Satanás hace a través de sus tentáculos, de los espíritus y de las personas que le obedecen y que quieren derrumbar y destruir la obra de Dios, ¿ya? Entonces, una cosa, cuando dice, hermano mío, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Hay una fe que puede traer provecho para el alma. Eso es lo que Una fe práctica, hermano. Es una es fe práctica, una- una fe llena de obras. correcto. Si la fe de uno
no lo impulsa a hacer la voluntad de Dios, pues resulta que esa fe es la fe muerta, es la fe que no sirve realmente desde el punto de vista espiritual, porque lo que hace la fe es que nos impulsa, pues. Los amigos de Daniel, la fe que ellos tenían en Dios los impulsó a enfrentar al rey y no aceptar su solicitud, pues. Los apóstoles, su fe hizo que ellos entregaran su vida por causa del evangelio. Los cristianos del primer siglo, por ejemplo, usted que nombra a Policarpo, pues, cuando le dijeron que negara a Cristo, pues esa fe le hizo a él que decir, no, Cristo no me ha hecho nada malo, más bien me ha dado mucho bien, ¿por qué lo voy a negar? Pues? Y Claro, finalmente fue quemado, pues vivo. Y así hombres y mujeres, hermanos, a través de la historia, han tenido una fe práctica. Rahab, la ramera, también. ella Sí, arriesgó su vida y la vida de su familia porque podían matarlo a su pueblo si sabían que ella tenía escondidos los hombres ahí, pues, porque ella los tenía escondidos. Sin embargo, la fe en lo que ella había oído del Dios de Israel la llevó a tomar esa acción. Entonces, estos hombres, como Daniel, vemos es una fe profunda, ¿no? Una fe que no les importa inclusive enfrentar al rey que los podía matar, que los podía decapitar, porque ellos confiaban más en Dios. Y como usted decía, pues a veces nosotros estamos buscando de Dios son las bendiciones materiales, que nos dé salud, que nos consiga un esposo, una esposa, que nos dé una casa, que nos prospere, que nos dé un empleo, pero no estamos buscando a Dios, o algunos pues no están buscando a Dios con el propósito correcto, que es la salvación de su alma. Y cuando viene el tiempo, la dificultad, esas personas se van, porque resulta que vino por una casa y no apareció la casa. Vino por prosperidad y no apareció la prosperidad. Entonces, el libro de Daniel lo que nos enseña es eso, pues, por un lado la fe de estos hombres, por otro lado la soberanía de Dios, que aunque los hombres anden en sus propios caminos, Él cuando mete la mano, cuando Él toma decisiones, no hay nadie que se pueda oponer a su decisión. Tumba, derriba gobiernos, reyes, imperios y levanta a quien quiere levantar. Pues, y eso es lo que le va a enseñar aquí Daniel a Belsasar. Eso, hermano. gracias, hermano. Una fe pasiva es aquella que está ahí nomás, pero la fe activa, la que tiene Daniel y la que tienen muchos hombres ahí, como menciona en el capítulo 11 del libro de Hebreos también, ¿no? La que nos mueve a hacer la voluntad de Dios aún a costa de nuestra vida. Eso es, una fe activa. Me llama la atención por eso, cuando leí esta respuesta, dice, entonces Daniel respondió y dijo, delante del rey, tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. Es como, no me interesa esa cosa. Una cosa, ¿cómo lo diríamos nosotros hoy día? ¿Ya? Eh, Quédate con lo tuyo nomás, yo sigo con lo mío. Pero, o sea, creo que fue una respuesta muy atrevida, hermano. Sí, destemplada, pues, o sea, como no midió, como que, pero es que yo creo, sabe, hermano, que más o menos qué edad se calcula que tenía Daniel en este momento ya, Como 80, 70. 80 años más o menos. Ya era un hombre que lo que quería era paz, tranquilidad, pues. ¿Para qué iba a ser el tercer señor del imperio y para qué necesitaba las riquezas? Se había codeado con las partes más altas del gobierno de Babilonia y después lo sería con los medo-persas. Claro. Entonces, él le dice, tus dones sean para ti, o sea, tus regalos sean tuyos, pues no me interesan, y da tus recompensas a otros, no para mí, pues. Y es que está bien, hermano, porque si tal vez Daniel hubiese aceptado eso, yo creo que hubiese quedado mal con Dios, porque lo que él iba a hacer no era porque él tuviese esa habilidad por sí mismo, sino era Dios el que le iba a dar la revelación. Dios trajo la escritura, Dios puso la mano ahí escribiendo y Dios le iba a dar la interpretación a él. Pues era realmente lo que él era un instrumento de Dios. Así es. Entonces, hubiese sido un error aceptar eso. Pues entonces yo creo que es algo que nosotros los cristianos también deberíamos meditar, pues no meternos en cohechos.
y en aprender cosas de eso. que sí, que son ¿cómo es? Dudosa reputación, Sí. negocios que no nos convienen, porque a veces queremos conseguir algo, ¿no? Debemos tener cuidado. Así es, hermano. A mí esta respuesta le contaba a Anita María y leía, decía, ¿cómo lo haríamos nosotros? Quédate con lo tuyo, a mí no me interesa, una cosa así como chileno, o como, no sé, como cualquier ciudadano que no le interesa algo y que tiene otra idea. No quiere conseguir eso, quiere conseguir otra cosa que considera de mayor valor que eso, aunque después le dio lo que había prometido. Pero la respuesta de Daniel para mí es tremenda, es tremenda. Realmente hay que considerarla. Nosotros como cristianos debemos considerarla y tomarla como un ejemplo para nosotros hoy día. Bueno, dice el texto, hermano, eh, comienza el verso 18 diciendo, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y le cuenta la historia aquí de lo que pasó, por si acaso él no sabía, si no la recordaba o la ignoraba simplemente, pero le cuenta la historia de lo que pasó, para decirle ahora, mira, eso que pasó se repite contigo. ¿Por qué? Porque no aprendiste de la historia pasada. Es muy necesario aprender de la historia, hermano, porque hay mucha enseñanza ahí. Esta misma que estábamos viendo acerca de esta fe activa, poderosa, fuerte, capaz de derrumbar reyes, capaz de derrumbar, ayudarnos a pasar todos los obstáculos que la vida nos pone, ¿ya? De Daniel es un ejemplo bárbaro para mí, espectacular, esa es la verdad. Y bueno, aquí, como digo, se pone el mismo ejemplo, perdón, se le recuerda, si es que lo sabía y lo había olvidado, o se le enseña lo que Dios hizo con Nabucodonosor para mostrarle que él está pasando por la misma situación. Por eso le dice, y tu hijo, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Ah, lo sabía. Sí, lo sabía, Sabiendo, sí lo sabía, lo sabía. sí lo sabía. Mire, como le dice, sabiendo todo esto. Adelante, Porque, hermano. porque hay otra cosa que no solamente la fe, esa fe práctica, como llama usted activa, sino también el cuidado que debemos tener con la soberbia, hermano, con la arrogancia. Porque aquí también hay un mensaje para nosotros los cristianos. Debemos tener cuidado con la arrogancia, con la soberbia, porque como ya leímos en el capítulo 4, Dios resiste a los soberbios. Y eso siempre ha sido así y da gracia a los humildes, porque el soberbio generalmente lo que hace es exaltar su propio ego, pues. Eso es lo que Correcto. hace el soberbio. O sea, él es el primero, él es el yo-yo, él es el más importante, él es el que debe ser tomado en cuenta, él es el que deben valorar, pues. Y el cristiano tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra yo creo que todos los seres humanos tienen algo de soberbia y de orgullo, pero debemos tener cuidado de que lleguemos a un punto donde no desagrademos a Dios, porque todos tenemos ego, pues, en mayor o menor medida, pero debemos tener cuidado. Entonces, fíjese, la fe por un lado, una fe
que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios aún al precio que tenga que pagar. Porque Daniel, cuando rechaza los dones del rey, él podía pagar un alto precio, y el alto precio es que podían mandarlo a matar, ¿ok? Como le pasó a los amigos de Daniel. Y esa fe, dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no importa lo que tengamos que pagar o cancelar o lo que nos cueste a nosotros desde el punto de vista de nuestra vida. Y por otro lado, cuidarnos de la soberbia, de la arrogancia, del orgullo, porque eso es uno de los males del mundo. Como dice el libro de Primera de Juan, pues, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. 2:15. El ser humano quiere ser siempre de una manera u otra, quiere ser exaltado en menos o más medida. Eva, por ejemplo, como usted lo mencionó el jueves, Eva quiso ser semejante a Dios porque eso fue lo que le prometió el diablo. ¿Ok? Porque sería igual a Dios. Entonces, debemos tener cuidado con eso. Entonces, Daniel acá le explica a Belsasar lo que había pasado con Nabucodonosor y y lo que implicó para él. Lo estaba preparando para lo que iba a ser la respuesta o la interpretación de la escritura, porque Correcto. lo estaba preparando. O sea, esa fue como la introducción para decirle, mira, aquí va a venir, te voy a dar la revelación de la escritura, pero la sentencia es la misma. La única diferencia es que a Nabucodonosor Dios le dio una oportunidad. O sea, lo humilló, haciéndole perder la razón, pero después lo restituyó otra vez a su reino. El caso de Belsasar, esa misma noche sería muerto y ya Babilonia no tendría más poder nunca más. ¿Sí? De ahí Babilonia prácticamente va mermando hasta que dice la historia que en el tiempo de Jesucristo Babilonia era apenas una aldea, pues, con unos pocos de habitantes, hasta que finalmente desapareció. Ya hoy en día Babilonia no existe. Eso, hermano. Correcto, hermano. Y súper interesante todo eso, lo de la vanagloria, ¿no? Y eso viene de allá del tiempo del Génesis, cuando el diablo introdujo ese pensamiento a los a Eva obviamente después se fue esparciendo al mundo entero. Y todos hemos seguido en alguna medida el ejemplo de estas cosas, como usted citó el capítulo 2, verso 15 de Primera de Juan, ¿no? Entonces, 15 al 17. Entonces, es lo que pasa en el ser humano. A veces somos narcisistas, ¿no? Queremos demostrar que somos mejores que todos, que somos los más bellos, que tenemos las mejores condiciones, que estamos mejor preparados y todo aquello para nuestro propio ego. Somos ególatras. Nos adoramos a nosotros mismos en lugar de adorar a Dios. Dice el verso, hermano, el verso 22 dice, y tú, hijo Belsasar, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Todo lo que le había pasado a Nabucodonosor, él no lo aprendió o simplemente se quiso poner rebelde. Dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Qué tremendo, qué arrogancia más grande. O sea, uno puede quizás ensoberbecerse con algún jefe, con alguna persona en esta tierra que estamos al mismo nivel, pero no contra Dios. No contra Dios. Y lo hizo, hermano, porque ¿qué propósito tenía buscar los vasos sagrados? O sea, que Claro, no tiene lógica, pues básicamente era demostrar que ese Dios de los judíos, el Dios de que Nabucodonosor lo llamó el Dios Altísimo, no tenía poder, no era nadie, pues, y él podía hacer con utensilio lo que quería, pues, y claro. pagó caro. Así es. Dice el texto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro de bronce, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben.
citando el capítulo 115, verso 1 al 10 del libro de los Salmos, ¿no? De la idolatría y todo eso. Dice, y al Dios en cuya mano está tu vida. Qué insensatez más grande, ¿ah? Qué insensatez más grande. Qué idiota este hombre, de verdad. Porque dice, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Nunca, Nunca lo nunca, honró. nunca. Entonces, es complicada la situación de este hombre. Ya no va a tener ninguna cosa en que valerse. Bueno, Ahora, hermano, es lamentable que hoy existan hombres con la misma característica de este reino, claro, porque son muchas las personas que no honran a Dios y que su vida está en manos de Dios. claro. Eso, Ese, ese, hay que aprender de esa soberbia, esa arrogancia. sí, Nosotros los cristianos debemos saber que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Uno dice, bueno, yo me gané este título estudiando y quemándome las pestañas, sí, pero es porque Dios te dio vida, amén, amén. ¿ok? Los malos ejemplos que tenemos aquí, de esos malos ejemplos podemos sacar buenas enseñanzas para no repetir Claro, la historia, ¿ya? Y como de los buenos ejemplos también, como el caso de Daniel. Dice el verso claro. 24, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Así es la consecuencia de los malos actos, de las malas decisiones. Nosotros tenemos que aprender de estas malas decisiones. Una vez conversaba con unos jóvenes que estábamos estudiando en Estados Unidos, en Houston, y decía que qué interesante, qué necesario es que cuando somos jóvenes tomemos buenas decisiones porque esas nos acompañan el resto de nuestra vida. Pero cuando tomamos malas decisiones, entonces también van con nosotros hasta el final. Y este hombre tomó mala decisión y lo acompañó hasta su muerte, la mala decisión. Y el resultado fue un resultado negativo. Eso, hermanito. Sí, eso era una medida, estas palabras eran una manera, representaban pesos, ¿no? Claro, Medidas de pesos. Y los que estaban ahí, los príncipes, aunque estaban en arameo, y no pudieron leer la escritura, no pudieron interpretarla, mejor dicho, no no, supieron qué significaba. Pero básicamente era eso. O sea, ya era una sentencia de Dios, una sentencia divina, pues. Había, así como dice, pues, Dios tu reino le ha puesto fin, pues. Ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. O sea, su reino no fue un buen reino delante de Dios, no hizo la voluntad de Dios, o por lo menos no buscó humillarse delante de Dios. Nabucodonosor, entre sus errores, a veces hizo no. alababa al Dios del cielo, pues ya al final vemos que dice él, y ahora yo alabo y engrandezco al Dios del cielo. Pero o sea, no solamente no alababa a Dios, sino que encima lo retó, pues, al buscar esos utensilios sagrados Un y desastre. utilizarlos para demostrar su poder y que no le tenía miedo al Dios de Israel, sino para él lo importante eran sus dioses como dice ahí, de hierro, de madera, de oro. Entonces, es la ignorancia y la imprudencia de los hombres que siempre existirán en el mundo, pero nosotros los cristianos debemos ser sensatos, prudentes a la hora de tomar decisiones. Eso, hermano, La contumacia de, contumacia, eso. de este hombre, ¿no? Como usted dijo, ni siquiera no le llegó ni al talón a Nabucodonosor. No. No, quedó ahí abajo, porque por lo menos este se arrepintió Nabucodonosor.
en alguna medida. Bueno, yo creo que sería lo que tendríamos que ver. Yo creo, a lo mejor si hay más, en el caso de capítulo 5 del libro de Daniel. Hermano, ¿dónde está el hermano Jaime? Como no pagan más aquí, entonces hay que hacer la hora nomás.